Bueno, y otra cosa así curiosa de la entrevista que me han hecho esta mañana en el Diario de Navarra es que el fotógrafo, bueno, pues me ha dado la mano, ha cogido el libro y lo ha mirado, lo ha leído un poco por detrás, igual para ver qué tipo de foto me iba a hacer, ¿no? Según de qué tratas el libro. Y me dice, ¿tú eres John McCain? Y digo, no. Pero yo pienso que no lo ha dicho de broma. Pues, mira, como ahora estos nombres, ¿no? Tan raros se ponen la gente. O un seudónimo. Y yo, no, yo soy de abajo. Pues eso, pues la presentación simplemente yo soy el de abajo. Pues el que hizo la traducción y el prólogo de este libro, entre todas las mujeres, que lo tenéis aquí, de John McCain. Y tampoco voy a ser muy pesado, solo os voy a contar como tres cosas, como tres momentos de sorpresa, ¿no?, que he ido encadenando con este libro. Y el primero fue cuando Ramón, que está ahí entre nosotros grabando esta charla o lo que sea, me propuso traducir el libro, ¿no? Mi pregunta fue, ¿por qué a mí? ¿No? Y igual él todavía se está preguntando por qué le elegí a él, después visto los resultados. Pero no. Esto lo digo porque, como sin ser yo muy así muy espiritual ni nada, me parece que este libro me llegó en el momento que me apetecía a mí traducir algo, una novela. No venía de traducir unos poemas, que al final, pues eso es otro tipo de metodología. Me apetecía, también tenía las ganas de traducir eso, del inglés al castellano, ¿no? Porque yo he traducido otras cosas, aunque todavía me da vergüenza de considerarme traductor, porque no traduzco todo lo que me viene, ni cosas que me aburren. Pero bueno, más bien he deambulado traduciendo del castellano al euskera, del euskera al castellano, ¿no?, del inglés al euskera. Pero este era no sé, como que me parecía que salía, aunque la editorial es de Donosti, es vasca y es bilingüe, me parecía que me salía un poco pues eso, de mi trayectoria hasta ese momento. Bueno, igual en eso también influye estar viviendo en Madrid. Digo, bueno, pues no sé, vamos a cambiar de aires. Así que ese porque a mí, yo enseguida me agarré a él como un clavo ardiendo, y esa sorpresa enseguida pasó. Después, la segunda sorpresa, que también hace idea del tamaño de mi ignorancia, era ¿por qué no conozco al autor? ¿No? Te dicen un autor y ves que es un autor, pues, que ha tenido muchos premios, que ha muerto. La muerte encima facilita que la gente sea más conocida. Hay autores que no, cuando alguien muere, enseguida dice, oh, no lo conocía, qué pena, ¿no? Yo, la mayoría de la gente que me gusta, pues están muertos ya. Y algunas veces su muerte ha sido la causa del conocimiento. Bueno, pues, ¿por qué no lo conozco? Y sobre todo, cuando Ramón ya me mandó el ejemplar en inglés, viendo lo avalado que está el autor por autores que son de plena actualidad, sobre todo de la literatura irlandesa, como John Banville, que trata este libro como de una obra maestra, o Colm Toilbin, autor que ahora pues, está bastante así en boga por el Evangelio según la Virgen María, creo que se llama, que es una obra teatral, bueno, que también ha sido como una especie de discípulo de él, y que dice de este autor que es el novelista irlandés que todo el mundo debería leer, ¿no? Entonces mi sorpresa segunda fue esa. ¿Por qué el autor irlandés que todo el mundo debería leer no lo he leído? Y encima tampoco me parece que esté muy mencionado, por lo menos aquí. Bueno, esa era una especie de sorpresa, y yo creo que este libro en ese sentido viene a
a llenar ese hueco, ¿no? Y que puede suscitar un interés y bueno, pues una muestra de, pues de eso, de lo que a los autores irlandeses les gusta de la literatura irlandesa, ¿no? De cómo se ven ellos. Y después, ya en una tercera fase, cuando ya me puse a leer y empezar a traducir el libro, mi tercera sorpresa vino a ser la de preguntarme por qué este autor no escribe, John McGahern, no escribe en esta novela lo que yo estaba esperando que escribiese. Porque, ¿no?, empiezas a leer, Ramón me contó que era la historia de un viejo combatiente, o no sé cómo llamar, de pues eso, un viejo irlandés republicano que estuvo combatiendo en la guerra de independencia de Irlanda, ¿no? Yo dije, bueno, pues tratará el tema de Irlanda, de la relación con Inglaterra, no sé, yo veía, pues eso, igual también porque cada lector ve lo que está en su mente y sus obsesiones. Yo digo, pues esto igual, para el relato que ahora se está montando de reconciliación, ¿no?, después del conflicto vasco y así, igual puede ser un libro que dé unas pistas, ¿no?, desde Irlanda. Y eso en principio no lo encontré, ¿no? Pero una vez después de leer el libro, haberlo traducido, que al final traducir es leerlo con mucha intensidad un libro, con una intensidad así, que salta chispas, me he dado cuenta que sí, que lo que pasa es que este autor trata muchos temas, pero de una manera muy sutil, que eso, claro, me estoy dando cuenta ahora mismo al decirlo, que igual puede dar miedo, ¿no? Porque podemos decir, igual no soy capaz de alcanzar esta sutilidad, pero yo pienso que no es así. Bueno, es que me doy cuenta que no he contado un poco las líneas generales del libro. Os he dicho que trata de un viejo irlandés. La primera escena es un hombre prácticamente muriéndose, rodeado de sus hijas. La novela se llama Entre todas las mujeres y eso. Y el papel de la mujer pues es bastante fuerte, bastante importante. Está rodeado de todas sus hijas que están intentando que no muera, ¿no? Después de eso viene como una vuelta al pasado y vemos a ese hombre desde su mediana edad, cómo ha ido, ¿no?, desarrollando su vida y sobre todo cómo ha ido pues eso, guiando o llevando a su familia, ¿no? Está situado en la Irlanda rural, ¿no?, de los años 50, 60, una sociedad que vivía igual hace 1000 años. El propio autor dice que esta novela está situada en 1960, una cosa así, los últimos coletazos de una sociedad rural, pero que podría haber estado ambientada 100 años antes, sin ningún problema, y yo pienso que un poco antes, de no ser por detalles como que existen coches y así, porque es una vida, una sociedad que se rige, pues eso, como todas las sociedades antiguas, incluso la de nuestros padres o abuelos, por un ritmo de la agricultura, por el ritmo de las estaciones, en este caso de la recogida del heno, una actividad anual muy dura que encima tiene la virtualidad de juntar a toda la familia, porque no es una cosa como sembrar que se puede hacer individualmente, sino que durante muy pocos días antes de que vaya a llover, ¿no?, hay que recoger el heno para que no se pudra. Eso pasa todos los años y va repitiéndose una y otra vez durante la novela. Y otro de los ritmos es el diario, el del rezo del rosario, que bueno, también está recogido en el título, ¿no? Es una frase del Ave María, entre todas las mujeres, que va marcando ese ritmo, ¿no? Este hombre tiene varios hijos. El escritor
siempre suele gustar en sus novelas y en los cuentos que yo he leído, además de situar todas sus novelas en un ámbito doméstico, poner en medio de él y presidiéndole una figura paterna muy fuerte, ¿no? Seguramente trasunto de su propio padre. Esto es lo que al final, como os decía antes, me despistó, ¿no? Porque si estás contando la historia de una familia, parece muy difícil, ¿no? O bueno, no es lo que yo esperaba en un principio, de que contando la historia, el drama familiar de una familia, de un padre hiperautoritario, con 3 hijas y 2 hijos, uno de ellos escapado a Inglaterra y del que no tiene noticia. Pero el propio autor, John McGahern, dijo sobre esta novela una cosa que yo pienso que da un poco la clave, o por lo menos a mí me la dio y me sirvió, interpretativa. Él dijo que en Irlanda, pero bueno, no es una cosa que se restrinja a Irlanda, que la familia es como un grado intermedio, ¿no? Como un nexo de unión o una cadena, un eslabón entre lo que es la sociedad, o sea, el Estado, el país, ¿no? La nación y el individuo, ¿no? Que la manera que tienen las personas de socializarse, ¿no? de ser irlandeses o de estar en la sociedad es por medio de la familia, con lo que, pues eso, durante esta narración de esta familia, yo pienso que hay momentos que ofrece la ocasión de interpretarse como, ¿no? Como un trasunto de Irlanda como nación nueva, ¿no? Cuya fundación está tan cerca y cuyas figuras paternas, ¿no? Que son el catolicismo y sus padres fundadores, ¿no? El nacionalismo irlandés, como figuras fuertes, ¿no? Representadas en este padre, pero también que puede ser una novela sociológica en ese sentido, ¿no? de la sociedad, ¿no? Irlandesa o incluso de la sociedad de que venimos nosotros, ¿no? Porque está colocada justo en la época en que existe la transición del mundo rural al industrial, ¿no? Al irse a las ciudades. Este protagonista es el último, es un desengañado, ¿no? Con lo que sus contemporáneos han hecho con su país, con el clero, por ejemplo, también, con sus amigos y correligionarios, consigo mismo, y se me ha ido un poco la olla, pero sí, no sé qué iba a decir. Sociológico. Sí, sociológico. Aunque de alguna manera... Sí. Gracias. Pues eso, que aplicado a Navarra, ya que estamos aquí, yo pienso que igual no somos conscientes de que también el cambio mismo, ¿no? de una vida, pues eso, familiar, así, ordenada y pues con el rezo del rosario diario o con la recogida del himno diario, también se ha producido en una época muy similar a la que se representa en esta novela, no mucho antes de los años 50 o 60, ¿no? Que puestos a buscar con mercancías, pues eso, si uno quiere, las hay. Y yo pienso que se me ha acabado un poco el rollete. No sé si hay alguna cosa que... Bueno, puedo comentaros del autor. No sé, el autor, que ya os digo que aunque le tienen mucho respeto y mucha estima, y lo consideran eso pues como de su época, de los mejores escritores irlandeses, sus propios correligionarios, iba a decir, bueno, pues compañeros y compatriotas y camaradas y del oficio, pues fue un autor que no
que vivió esto de la escritura con un ritmo muy sosegado. Escribió solo 6 novelas, esta es la quinta de ellas. Está escrita en los años 90, en el año 90, después de volver de una especie de exilio entre obligado y voluntario en París y en Londres, a causa de que en su segunda novela retrataba la represión sexual. La segunda novela, escrita en los años 60, se llama The Dark, la oscuridad, la represión sexual en el seno de la iglesia irlandesa, y un cardenal, McQuaid de apellido, que tenía mucha influencia y que tiene una entrada en Wikipedia que merece leer, porque tuvo mucha influencia en los sucesivos gobiernos irlandeses hasta época muy reciente, hasta que se murió, porque estas cosas de los cardenales ya sabéis que cuando se retiran todavía son más peligrosos, pues les ponen un piso y puede ser terrible. Pues eso, a raíz de esa segunda novela que tuvo pues esa controversia, pues él se terminó por ir pues eso, fuera de Irlanda, ¿no? Entre otras cosas porque ya no le contrataban de profesor. De todas maneras, esto es una cosa, quiero decir, que lo dignifica como autor. En ese momento, cuando esa novela fue censurada y prohibida en Irlanda, Beckett, Samuel Beckett, que después fue premio Nobel, escritor irlandés también y que vivía en París y que escribía en francés y en inglés, pues se ofreció con otros escritores irlandeses a firmar un documento y a movilizar a las masas, ¿no?, contra esa prohibición y ese acto. Y una cosa, pues eso, McGahern refirió que no. Dijo, ya, el libro ya está publicado, ya no es cosa mía, pues si lo prohíben, si no lo prohíben. Es una actitud así curiosa, porque choca un poco si hubiese igual entrado en una vorágine de promocionarse sacando y tirando del hilo de su prohibición, pero no. Después estuvo 10 años sin escribir, volvió a escribir, su tercera novela encima es un poco también sobre un profesor despedido, como él lo fue, pero por casarse con una mujer divorciada en Irlanda, cosa que él también estaba casado con una mujer divorciada, además extranjera, primero con una finlandesa y después con una americana. Y eso. Y esta novela, la que os he dicho que es la quinta, pues eso, también surgió después de un largo periodo de estar sin escribir, por lo que veis, y sin que se le conociese otro oficio ni beneficio, pues eso, se tomaba el hecho de escribir de una manera muy, muy tranquila. Otra cosa que también quería contar, porque claro, para promocionar una novela y para contarla y para animar a leerla, una de las estrategias, ¿no?, que hasta ahora ha tenido más éxito es poner una banda con los premios que ha conseguido, ¿no? En este caso, esta novela tiene varios premios, pero en el prólogo yo cito, porque es un dato que me hizo gracia y que me parece que para el lector de hoy en día es un dato igual que le va a pesar más que el hecho de todos los premios que hayan podido darle en su día, es que esta novela también está en serie. Ahora que todo el mundo, nadie lee novelas ni nada, ni incluso no ve películas, sino lo que hacemos es descargarnos series, pues después de comprar y leer esta novela, se puede también ver la serie, porque la BBC en el año 98 hizo una serie corta de 4 capítulos sobre esta serie con el mismo nombre, bueno, en inglés, claro. y eso, o sea, que mejor novela que encima tiene una serie, ¿no? Es que no se me ocurre mejor argumento casi ya. Y ya que estás con la traducción del título, ¿cómo lo has hecho? Porque aquí veo que sí. El original... Sí, lo original es Among Women,
que, claro, literalmente es entre las mujeres. Cosa que igual se aviene más al hecho de que la primera escena, él esté rodeado de mujeres y de hecho sean las únicas que soportan su carácter, ¿no? Porque, claro, entre otras cosas, en esta novela se ve muy bien cómo la mujer es más flexible, ¿no? La mujer ante un hecho autoritario, en esta novela por lo menos, pues hay dos opciones, o hay mujeres sumisas y mujeres pues eso, que se rebelan contra la autoridad, pero aún así las mujeres de esta novela, ¿no? Son como dúctiles, ¿no? Es decir, que al principio quieren sacar adelante a este hombre tan feroz, ¿no? Y al final ellas son las que sobreviven. Los hombres, en cambio, en esta novela, los hijos, pues son más dramáticos, más, no sé, se les cae el mundo más encima, no saben expresar desde el propio protagonista hasta sus hijos, ¿no? Tienen más difícil el hecho de ser eje de la familia. Entonces, el título en inglés, que fuese solo entre mujeres, claro, yo creo que daba más idea, pero también igual era un poco más engañoso, ¿no? Al final, el protagonista es un hombre, el autor es un hombre, yo todavía también lo soy, tanto entre mujeres, pero claro, enseguida me saltó es muy fácil, ¿no? Esa duda, cuando empiezas a leer el libro y ves que el rosario y que la cultura católica está tan fuerte, tan presente, ya se te salta a nada que te haya tocado rezar una vez el rosario o lo hayas oído, ya sabes que no te suena. Y de hecho en inglés la frase que usan en la oración es entre mujeres, no dice entre todas las mujeres, que es un poco, ¿no? Claro, en las lenguas latinas dicen entre todas las mujeres. Estuve mirando en todos los idiomas para ver qué posibilidades había. Yo, claro, eso casa muy bien con el dramatismo latino. No es entre mujeres, es entre todas las mujeres. Me parece un poco, igual que era un poco exagerado, porque en esta novela no es entre todas las mujeres, son entre 3 o 4 mujeres, ¿no? Las que conducen la acción. Pero dije, bueno, así tiene más reminiscencias católicas, ¿no? Además de que así coincide con el título del disco de un posible futuro premio Nobel, de Sabina. Que se llama Entre todas las mujeres. ¿Lo has leído? No, es un disco, Al hilo de eso, ¿qué banda sonora le pondrías al libro? Pues aparece mucha música, y es música folk, porque hay bailes, se van a bailes celebrados en graneros, ¿no? No muy diferentes a los bailes de algunos pueblos de la montaña navarra. O sea que yo creo que sería una música folk. De todas maneras, a mí me gustaría comentar por qué parece raro que una obra de la importancia de este autor, que es uno de los autores más importantes de la literatura irlandesa, si ahora coges un libro y miras en la enciclopedia, te sale como uno de los grandes autores de la literatura irlandesa. Lo que pasa es que a veces, y aquí hemos hecho muchos foros con gente, con editoriales pequeñas que han conseguido traducir, tiene que concurrir una serie de circunstancias para que rescatar obras de autores tan importantes que no son publicadas por grandes editores. En primer lugar, se necesita un editor pequeño pero apasionado y con muchos conocimientos, porque claro, tiene que conocer bastante una literatura para poder abordar. Y luego se necesita también un traductor que, aunque se desmitifique mucho a sí mismo, con la misma pasión que tú tienes por la literatura y con lo bien que escribes tú. Es decir, entonces, tienen que concurrir circunstancias difíciles a veces, que cuando confluyen alguien que conoce bien esa literatura y alguien que es capaz de traducir, porque para mí la labor del traductor es fundamental, y yo que llevo la mitad, se mastica Irlanda por todos los lados, pues tiene que ocurrir ese tipo de circunstancias. No es anormal que una gran obra de la literatura no esté publicada. De hecho,
Este hombre está publicado por una editorial argentina que tiene publicados sus cuentos, porque como cuentista se habla de que es después de Joyce, o sea, que es el gran escritor, pues, probablemente esté entre los 5, lo que decía antes, ¿no? Entonces tiene que concurrir, y a veces, como somos pequeños todos, esta es una pequeña librería, el otro es un pequeño editor, aquí todos somos pequeños, pero resulta que hace falta mucha pasión y mucho conocimiento para poder hacerlo eso, y se necesita un traductor de mucha solvencia, porque son difíciles de traducir, y normalmente pues en las grandes este tipo de cosas pues van a apuestas más seguras. Sí, Pero, sí, por eso es un misterio, ¿no? Que las cosas como pasan, como llegan, tienen que concurrir muchas casualidades, igual el tiempo de este, ¿no? No lo sé, también el hecho de su ritmo de escritura, ¿no? Pasa muchas veces también escritores que son reconocidos y que gustan mucho entre escritores, después a veces se quedan en ese círculo de reconocimiento.